Bienvenidos al curso de cálculo integral. En este video vamos a demostrar la propiedad de aditividad con respecto al intervalo de integración. Para ser más precisos, si yo estoy integrando una función f de x en el intervalo entre a y b y c es cualquier punto que está en el intermedio entre a y b, entonces esta integral es igual a la integral entre a y c más la integral entre c y b. Bueno, obviamente la función debe ser una función integrable en el intervalo grande, en el intervalo completo. La prueba es muy sencilla. Vamos a suponer primero que f es integrable en el intervalo desde a hasta b, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que dado un épsilon mayor que 0, yo siempre puedo encontrar una partición p del intervalo de tal forma que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sea menor que ese épsilon. ¿Listo? Lo que vamos a probar es que lo mismo se tiene, pero no para una partición del intervalo AB, sino para dos particiones. Una del intervalo AB y otra del intervalo, una del intervalo AC y otra del intervalo CB. Bueno, entonces lo primero que nos preguntamos es, supongamos que acá tenemos los puntos de la partición, que los que están ahí marcados son los puntos de la partición. Tengo dos opciones para el punto C. El punto C puede ser uno de esos puntos de la partición o puede ser un punto que no está incluido en la partición. ¿De acuerdo? Bueno, en cualquiera de los dos casos, entonces nosotros lo que vemos cuando marcamos el punto C, tenemos ya dos intervalos, uno desde A hasta C y otro desde C hasta B. Y vamos a tomar dos particiones. La primera partición es una partición que vamos a llamar P', que es una partición del intervalo AC. ¿Qué va a incluir? Pues va a incluir todos los puntos que había antes, incluyendo el C si era que no estaba. ¿Listo? Y una partición P segunda para el intervalo desde C hasta B. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si no, ya dijimos, si el punto no estaba, entonces consideramos P unido con C y esa es una nueva partición que llamamos Q. Esta partición, al tener más puntos que P, es un refinamiento de P. Y como es un refinamiento de P, entonces yo tengo esta desigualdad, ¿cierto? La suma inferior con Q es más grande que la suma inferior con P. Y para las sumas superiores, la desigualdad es al revés. La suma inferior con el refinamiento es más pequeña. A su vez, puedo comparar estas dos, la suma inferior y la suma superior con la partición Q. ¿Listo? Eso siempre se tiene. Entonces, para ese épsilon que tenemos acá, que está dado para el intervalo completo, digamos, nosotros tenemos esta desigualdad. Pero resulta que esta suma superior, S, con respecto a la partición P, yo la puedo escribir como la suma superior S con respecto a P' más la suma superior con respecto a la partición P segunda. Porque lo que estoy haciendo pues es finalmente haciendo la suma superior con estos puntos y luego le estoy uniendo la suma superior del otro intervalo. Entonces eso me queda la suma superior completa. De la misma forma puedo decir que esta suma inferior es igual a la suma inferior con la partición del primer subintervalo más la suma inferior de la partición con respecto a la partición del segundo subintervalo. Como acá hay un menos, pues por esto estos me quedan menos, ¿sí? Note además que este valor absoluto de hecho sobra porque la suma superior siempre es más grande que la suma inferior. Entonces esto siempre es positivo. O sea que con o sin valor absoluto yo tengo esto de acá. Esto es igual a esto y esto es menor que épsilon. ¿Listo? Pero por la misma razón, pues yo sé que entonces esto es menor que épsilon y esta de acá también es menor que épsilon, porque ambas son positivas. Ambas son positivas y menores que épsilon. Ambas son positivas y su suma es menor que épsilon, entonces cada una de ellas por separado es menor que épsilon, que es lo que tengo acá. Y esta pues es la definición para que la única función que estoy considerando aquí, la f, sea integrable, pero con respecto a la partición P'. Y esta partición P' es del primer subintervalo, o sea, del intervalo AC. Y lo que tenemos acá, en esta otra desigualdad en rosa, me dice que la función f es integrable en el intervalo desde C hasta B. ¿De acuerdo? Ahora,
como la propiedad es un sí y solo sí, entonces debemos hacer la demostración en el otro sentido. En nuestro sentido es todavía más sencillo. Supongamos que la función es integrable en el intervalo desde A hasta C. Quiere decir que existe una partición P', esta que tenemos acá, de tal forma que la diferencia entre estos dos, con o sin valor absoluto, porque como esto es positivo, es menor que epsilon. Y lo mismo pasa para el intervalo desde C a B. Acá existe una partición de ese intervalo que llamamos P segunda, de tal forma que la diferencia entre estos dos sea menor que epsilon. Bueno, entonces, ¿cuál es la partición que yo obtengo para todo el intervalo completo? Pues va a ser P' unido con P segunda. Entonces, esta Q es una partición del intervalo desde A hasta B. Y retomando lo que estaba escrito en la página anterior, entonces la suma superior de F con respecto a Q menos la suma inferior de F con respecto a la partición Q va a ser igual. La suma superior de F con respecto a P' más la suma superior de F con respecto a P segunda. Y la suma superior de I, esta de acá, con respecto a Q va a ser igual a la suma inferior de F con respecto a P' más la suma inferior de la función F con respecto a P segunda. ¿Listo? Esto yo lo voy a escribir como S de F'P' menos I de F'P', ¿cierto? Más S de Fp segunda menos I de Fp segunda. Realmente puedo quitar los valores absolutos porque esta suma superior menos suma inferior siempre es positivo. Ahora, esta es menor que epsilon y esta también es menor que epsilon, entonces esta de acá va a ser menor que epsilon. Pero cuando uno está escribiendo demostraciones, le gusta que al final quede epsilon solito, no 2 epsilon como quedaría en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a poner cada una menor que epsilon medios, para decir aquí que cada uno de estos sumandos es menor que epsilon medios y en total esta suma es estrictamente menor que epsilon. Con eso concluimos que la función es integrable en el intervalo desde A hasta B. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos.